El Cordyceps ha infectado todo mi mundo de Minecraft, incluyendo todas las ciudades. Mi objetivo será sobrevivir 100 días y buscar refugio en todo este caos. Pero por supuesto tendremos la ayudita de un arsenal completo de armas, incluso hasta armamento pesado para vencer criaturas colosales. Pero también tendremos que sobrevivir de los chasqueadores. Con estos tendremos que hacer absoluto silencio, ya que estos se guían por el ruido. Así que chicos, pónganse cómodos porque se viene lo bueno. Y bueno, comenzamos chicos en el día número 0 en este mundo de por aquí. Y parece que no me van a dejar grabar la intro porque tengo un zombie detrás, así que tengo que correr. Tengo pocas balas al principio y ya desperdicié una, no puede ser. Tenemos que ser un poco ahorradores, aunque no sé nada de utilizar esas armas. No me jodas, ya fallé como 4 disparos. Ok, empezamos un poquito fuerte gastando munición y bueno, apenas estaba aprendiendo de las nuevas mecánicas, así que lo primero que hice fue agarrar madera. Y tienen que saber que por todo el mundo hay muchas estructuras que vamos a tener que explorar y checar a ver si no hay nada útil. En este caso esa estructura de por aquí no tenía nada. Lo que no me gustaba tanto es que habían demasiadas hojas y demasiadas cosas que obstruían el paso, y también había ciertos bugs de generación. Digamos que la generación es algo realista, todo lo que obstruye el paso, que tiene años abandonado y cosas así, pero creo que exageraron. En esa estructura no encontré nada, pero saliendo sí me encontré un zombie al que le volé el pecho. Estuve intentando entrar a otras estructuras, pero de cada rato aparecían otros zombies que me querían comer. Y al rato chicos pude encontrar esta zona en donde había más comida de la que había encontrado, así que aproveché esa estructura y tomé todo el trigo que pude. Y digo esto porque cada tanto apareció un zombie que no me dejaba farmear lo que había ahí, y como yo no tenía armas cuerpo a cuerpo me tocaba gastar la munición, entonces tocará hacer más munición después. Pero bueno, para entrar a ciertas estructuras tenía que tapar las entradas para que no entrara ningún caminante, aunque lo único que saqué de aquí por ejemplo fue la madera, ya que no había nada. Ya para esta parte se estaba haciendo de noche y tenía ciertos zombies atrás de mí, incluso se me estaban ya gastando las municiones. Para pasar de día tuve que subir a esta torre y poner la cama. Como estaba por arriba, el siguiente día armé la estrategia de ir por los árboles, ya que en las hojas no se genera ningún mob. Y al llegar a una estructura me encontré uno de los mobs más peligrosos, que eran los chasqueadores. Y lo peor es que ya me había detectado, ya que estos tienen el comportamiento de un warden. No ven pero sí te escuchan, entonces hay que ser sigilosos. Para evitar el chasqueador me fui por arriba de esta zona y simplemente cavé hacia abajo para entrar por arriba. Me di cuenta que esa zona era una estación de radio, y de hecho la radio se podía encender. Pero bueno, tienen que saber que en esa zona iba bastante agachado y silencioso, porque los chasqueadores me podían detectar hasta que abría esta puerta. Como se escuchó el ruido de la puerta, pues fui a otro lado para que no me detectara. Aquí encontré un bloque que al darle clic derecho se transformó en un cofre, pero después me atacó un chasqueador y tuve que salir corriendo porque tampoco había recargado la escopeta. El chasqueador rompió la puerta y tuve que darle 3 disparos con la escopeta para derrotarlo, pero quedé a medio corazón, así que decidí aguardar para regenerarme. Cuando me regeneré un poco hice más comida, estuve chequeando el cofre que había dejado y encontré unos martillos y unos bates de béisbol que me servirían como arma cuerpo a cuerpo. Y con ese susto que había pasado decidí tener un poco más de cuidado por la zona. En cuanto a loot, pues encontraba pura cagada. Lo que sí encontré en un cofre fue un machete, y también en la otra planta encontré estos discos, y esta de por aquí era la oficina del director. Este escondía un secreto, y es que tenía una guarida. Esto que estaba aquí eran ciertas bombas de fermentación y unas balas SMG, que en un rato vamos a probar estas bombas. También tenía un cierto rifle, pero este rifle no se podía utilizar. Dejé el rifle donde estaba y encontré un libro de Suren Corp. El libro relataba una corporación que estaba en guerra con otra y que habían tomado este búnker. Esta estación había dejado de transmitir después de la pandemia y también muchos hombres murieron. Esta corporación estaba totalmente convencida que Zero era realmente las luciérnagas. El objetivo de este libro es para que nosotros notifiquemos la verdad. Pero bueno, me encontré este ítem que te aumentaba los corazones, pero no lo iba a utilizar
utilizar. Y bueno, les comento rápido que el modpack del Cordyceps ya añade su propio armamento de armas de fuego, pero yo lo reemplacé por el que tengo actualmente porque el de este mod es muy malo. Entonces la mala noticia es que vamos a tener que fabricar nuestra propia munición, que no va a ser tan complicado, pero sí. Y bueno, al intentar salir me di cuenta que habían ya animales que estaban siendo infectados y también me encontré un superviviente, que no duraría mucho que digamos porque habían dos chasqueadores en la zona y tuve que salir corriendo. Para poder evitarlos tuve que salir por una ventana a este techo y también probé una de las granadas, que esta creo que no hacía mucho que digamos, o eso creía porque no hice nada y esos se desmayaron solitos. Pero bueno, ya se estaba haciendo de noche, así que subí al tejado para pasar de día, y al otro día sí me decidí a hacer más herramientas. En cuanto a eso estuve intentando bajar, pero había mucho caminante abajo, faltaban muchas estructuras que explorar, así que tenía que encontrar una forma segura de bajar. Así que como pude estuve entre los árboles intentando llegar a otros edificios, ya que les comento que las balas de escopeta se me habían acabado y de esta Glock quedaban pocas. Entonces aquí cometí un error, que fue que iba a saltar y no presioné la tecla a tiempo, entonces tuve que correr e intentar escapar a algún lado, y para que no me atraparan tuve que saltar a una rabín. Quise agarrar piedra pero apareció otro chasqueador, estuve bastante asustado pero pude deshacerme de él. Y bueno, para que no me sucediera eso de nuevo estuve minando en tercera persona. Con la piedra que obtuve pude mejorar el pico y también pude mejorar el hacha. Estuve recolectando con el pico de piedra todo el hierro que veía, aunque realmente esa rabín además de podrida tenía muy poco material. Lo que sí tenía era el cobre, que el cobre les comento que es el material básicamente más importante de aquí, ya que íbamos a necesitar muchísimo cobre para poder hacer la munición de todas las armas. Pero bueno, aquí está lo que les digo, esto debería estar arriba y está generado en una rabín, lo cual es un bug bastante feo. Ignorando esto estuve recolectando también carbón que iba a necesitar y por supuesto muchísimo más cobre, y eso fue lo primero que cociné, el cobre, ya que primeramente iba a hacer algunas herramientas y armadura de cobre, ya que sí, encontraba hierro pero no el suficiente. Así que bueno, después de un rato me pude hacer algunas herramientas de cobre temporales y también me hice la armadura, que pude haber esperado para hacerme la armadura de hierro, pero es mejor estar con algo de protección al principio y más porque estamos en Minecraft Hardcore. Además también hice un escudo temporal. El escudo solo lo vamos a usar un poco al principio, ya que no quiero utilizar el escudo porque se ve feo con las armas. Además ese escudo no te protege de los chasqueadores, entonces no hace tanta falta. Pero bueno, después de un ratito salí de la rabín y no salí muy bien cuando me encontré un lobo infectado que quería tumbarme, pero yo lo tumbé a él. Hasta saliendo me encontré cierta zona que fue esta, que aquí habían ciertas botellas que no sabía que esas botellas se podían lanzar incluso. Y también noté que el Cordyceps se estaba extendiendo porque esos bloques de por aquí son bloques infectados. Así que seguí con mi camino, adentrándome en zonas inexploradas sin encontrar nada útil. Aunque en esta casita me encontré algo de comida, pero también pasaba que en algunas estructuras no se podía entrar fácilmente, ya que los bloques no se podían romper y había que buscar otra manera. Y bueno, les comento que no muy lejos de esa estructura me encontré esta otra, que esa sí era una infección bastante grande del Cordyceps. Lo que hice fue alejarme bastante e ir consiguiendo más comida de esos venados, por ejemplo. Avanzando encontraba uno que otro caminante, pero bastante débil. Pero no me podía confiar porque también habían ciertos infectados en estado avanzado y eran un poquito más fuertes. En la gran mayoría de estructuras habían muchos chasqueadores, así que no podíamos darnos el lujo de explorar tanto. Y lo peor de todo es que estos chasqueadores son bastante rápidos. Y para colmo algunos de estos también escalan, entonces hay que tener mucho más cuidado. Tuve que gastar cierta munición para poder bajar. Intenté ir por arriba, pero pasó que en esta el parkour me falló y venían zombies a atacarme, entonces tuve que defenderme y buscar lugar seguro, ya que esta zona estaba bastante infectada y no podía estar peleando con todos porque no tenía mucho recurso que digamos. Pero bueno, logré meterme a una estructura antes que cayera la noche y estuve revisando un poco todo esto a ver qué tenía de interesante. Y no chequeé muy bien cuando un chasqueador me atacó, pero logré escapar. Y estuve adentrándome un poquito en esas oficinas, pero con bastante cuidado ya que era de noche. Aunque en esta parte por mala suerte me encontré
encontré otro chasqueador, y este estaba por suerte a poca vida. Para que no aparecieran más cosas, obviamente pasé de día. Me encontré ciertos medikits y hasta en uno de ellos me encontré paracetamol. Y bueno, simplemente todos los pisos eran exactamente iguales. Y de hecho pensé que en el tejado me iba a encontrar algo interesante, pero no encontré nada. Así que al rato bajé para encontrar un poquito más de comida, pero había cierto caminante que no me dejaba tranquilo. Y como vieron, el escudo se desactiva al primer golpe del chasqueador, entonces no podemos hacer mucho en contra. Para evitar los chasqueadores y los caminantes, simplemente me lancé al agua, ya que en teoría esos caminantes debían de ser más lentos en el agua. Y bueno, luego me encontré un cofre en donde me encontré un pico de hierro, y saliendo de esa estructura me encontré este aldeano que estaba infectado. Y seguí farmeando comida, ya que por suerte cada mob, cada venado da bastante carne. Aquí pasó que una granada de fermentación, como se llame, se me explotó por accidente y eliminé un caminante. Pero bueno, tienen que saber que estuve intentando encontrar algo en los escombros, pero solo encontraba más hojas, más lianas y más cosas innecesarias. No sabía que encontrar un buen loot en este mundo iba a ser tan complicado. Por lo menos no era complicado encontrar comida, y aprovechando que se estaba haciendo de noche estuve farmeando un poco. Estaba reflexionando que apenas era el día 4 y habían pasado muchas cosas, así que bueno, simplemente los siguientes días seguí mi camino. En una estructura conseguí cierto chaleco, eso parecía, pero era algo bastante feo. Incluso me encontré un gorrito, pero realmente parecía un malandro con ese equipamiento, entonces decidí quitármelo. E intentaba encontrar algo decente, pero solo había polvo. Lo que sí encontré en un tejado de una estructura fue un grupo de supervivientes que estaba aguantando. Que bueno, esos supervivientes no tenían mucho que digamos. Absolutamente todos esos barriles totalmente vacíos. Lo que sí encontré fue el libro de un médico. Aquí decía que era el único médico que quedaba en la zona y no podía salir porque estaba lleno de infectados. Que sabía que esto iba a suceder, pero no en pleno de su juventud. Al último escribió que buscaría la forma de salir, que no sé si pudo lograrlo. Pero bueno, más al rato me encontré esta zona que al parecer era una zona de equipamiento militar. No había la gran cosa, pero ya eran algunas cositas. Lo que sí había era un chasqueador bastante avanzado que entró a la zona y tuve que deshacerme rápido de él. No sabía si iban a aparecer más, entonces me fui a la otra habitación. Con el único bloque que tenía tapé la puerta y acerté bastante porque al ratito intentó entrar otro chasqueador. También intentaban entrar de otros lados, por suerte había una puerta de hierro. Pero bueno, estuve encontrando este cofre que aquí sí había equipamiento bueno. En esta zona sí encontré un chaleco y casco de fuerzas especiales. Cuando intenté salir me encontré un cerdo que estaba bastante infectado por el Cordyceps y además tenía bastante vida. Ya después sí pude salir de esa zona. Y más adelante me encontré algo inesperado, que fue una jirafa. La jirafa sí que era bastante bonita, pero quería ver si me dropeaba algún que otro alimento. Y perdonen chicos, pero me deshice de ella y me dropeó bastante carne. Sé que fui despiadado, pero tengo que hacer lo necesario para sobrevivir. Y me di cuenta que estaba cerca de una ciudad, por eso aparecían jirafas. Antes de llegar a esa ciudad me metí a una cabañita, que fue esta, y aquí me encontré un diario de una persona llamada Héctor. En el día 1 dijo que se llevó a su hijo al trabajo, ya que se lo pedía desde hace mucho tiempo. Decía que habían dicho en la radio sobre una enfermedad contagiosa y que tenían que permanecer en cuarentena. En el día 2 decidieron quedarse en esa casa porque estaba del otro lado, pero tenían comida para unas semanas. Había dicho que había despreocupado un poco, ya que su hijo dijo que estaba encerrado en su casa y tenía suficiente comida y había encontrado cierto recurso. Recalcaré que esto está escrito con una ortografía bastante pésima, pero bueno. Luego pasó que a su esposa le habían mordido los caminantes y pasaron 3 años y su hijo no se había comunicado con ellos. Cuando encontró a su hijo lo enterró junto a su madre y se quitó la vida. Una trágica historia que no pude entender muy bien por la ortografía, pero bueno. Lo que pasó después fue que estuve encontrándome a ciertos caminantes e intentando correr hacia la ciudad. Me metí a un edificio en donde estaba un escudo de Fedra, que lo utilicé porque tenía irrompibilidad 3. En los cofres encontré una que otra cosa, pero nada interesante. Luego de un rato pude llegar a la ciudad. En la primera casa que entré, pues no encontré tampoco nada útil. La ciudad
ciudad estaba llena de hojas y bastante abandonada, no había nada de vida. Solo había mucho musgo y cables tirados por todas partes. También había un auto, pero a este le faltaba la batería y no sabía dónde encontrarla por ahora. Iba a examinar más edificios, pero apareció un chasqueador que estaba corriendo en 4 patas y me dio bastante miedo y salí corriendo. Y más atrás de mí habían más caminantes, entonces tenía que buscar una zona porque para completar se estaba haciendo de noche. Gracias al agua esos mobs eran bastante lentos, entonces pude deshacerme de ellos. Los próximos días me estaba dando cuenta que ahora aparecían muchos más caminantes de lo habitual. Volviendo a la ciudad me encontré una alcantarilla que esta de hecho intenté examinarla, pero no tenía mucho que digamos, tenía que encontrar otra entrada. Entonces estuve con mucho cuidado en la ciudad esquivando a los chasqueadores e intentando encontrar buenos recursos, pero esto era muy complicado, ya que prácticamente la mayoría de cosas que me encontraba era pura basura. Solamente miren este balde que va en la cabeza, ¿de qué me sirve? Examinando un poquito las afueras de la ciudad en el edificio me di cuenta que alguien me estaba disparando desde lejos, entonces tenía que averiguar qué pasaba, aunque ya tocaba hacerme munición, entonces hice la mesa que necesitaba para las municiones. Y pasaba que necesitaba pólvora y la pólvora en este mundo no es fácil de conseguir, entonces tenía muy poca. Igual me alcanzó para hacer ciertas municiones y solamente me puse a cocinar para obtener mucha más munición. Y tenía bastante ya recurso en esta parte, pero tenía que conseguir mucha más comida, así que estuve cazando bastante animal. En el edificio incluso me encontré una botella, un refresco, que este era una botella de, en vez de Pepsi se llamaba Popsi. Pero bueno, lo que pasó después es que caí en otra alcantarilla, pero eso sí tenía entrada como tal. Me adentré y cuidadosamente estuve viendo toda la zona, ya que no sabía que me podía encontrar aquí. Al rato estuve caminando un poco con confianza, ya que no se veía nada peligroso por toda esa alcantarilla, hasta que me encontré al final un spawner de zombies. Por alguna razón ese se había spawneado ahí, entonces decidí aprovecharlo. Por mala suerte para mí no me encontré pólvora en este cofre, pero bueno, saliendo de ahí pasaron cosas, y es que me encontré unos bandidos que estos no tenían ganas de estrecharme la mano, así que estuve enfrentándome a ellos con el poco recurso que tenía, pero luego me alejé porque se estaba haciendo de noche y estaba apareciendo mucho caminante, tenía que buscar refugio. Para refugiarme tuve que meterme a un baño y cerrar las puertas. Al otro día sí se me complicó bastante porque apareció una oveja infectada y un chasqueador y estuvieron a punto de vencerme porque se me rompió el machete y tuve que salir corriendo. No entendía por qué los animales infectados tienen más vida que los caminantes como tal. La buena noticia es que pude deshacerme de esos mobs y vaya que los chasqueadores sí que dan bastante miedo. Además, como tenía un lugar de spawneo de esos caminantes, la ciudad estaba muy pero muy infectada, así que estuve corriendo y defendiéndome un poco como pude. Por supuesto necesitaba una M4 o alguna AK, pero todavía no podía hacérmela. Para que vean el nivel de infección, solamente miren todos los caminantes que hay detrás de mí. En esta parte me metí en esta alcantarilla pensando que iba a encontrar alguna que otra salida, pero apareció una barra que esta marcaba una raid de bandidos y casi me vencen unos caminantes en esa zona. Al rato, después de tanto correr, me subí a este tejado y ya estaba más o menos a salvo. Al rato tuve que hacerme un arma cuerpo a cuerpo porque ya no tenía balas. En cuanto a la raid de bandidos, era muy parecida a la de pillagers cuando estás en una aldea de aldeanos, solamente que esos tipos tienen armas de fuego. Y sí, yo estuve intentando enfrentarme a ellos, pero era bastante difícil sin mucho recurso. Gracias a este escudo no me llegaban tanto las balas, pero estaban disparándome de varias direcciones y no sabía mucho qué hacer. Me defendí como pude y pude deshacerme poco a poco de esos bandidos, aunque luego la barra se reinició y aparecieron más bandidos, indicando que era el round número 2, y lo peor es que esos bandidos
bandidos de un golpe te quitaban hasta 4 corazones, entonces tenía que correr bastante. Y estuvieron a punto de vencerme, pero me lancé una botella de regeneración y corrí hacia un refugio. Luego salí, pero la cosa no estaba pintando muy bien todavía, ya que ellos seguían apareciendo. Para vencerlos poco a poco decidí separarlos para que algunos me siguieran y pudiera flanquearlos desde otro ángulo, y esto al parecer estaba funcionando. Pero no todo era bueno, ya que en esta parte, por ejemplo, me sorprendió alguien que me dejó a 1,5 corazones, y para rematar apareció un chasqueador y tuve que salir corriendo. Para evitar morir me comí una de esas bandanas que me regeneró toda la vida y fue bastante positivo y pude deshacerme del chasqueador. Pero bueno, pensé en prepararme otra vez, me alejé de la ciudad y hice alguna que otra munición para la pistola. Teniendo munición se me hizo un poco más fácil deshacerme de los bandidos. Y luego me di cuenta de algo, y es que estos bandidos tenían hasta autos reforzados, entonces esto se estaba complicando aún más. Pero no se preocupen, porque de este auto reforzado me pude deshacer dentro de una casa. Pensé que todo había terminado, pero la barra se generó otra vez y ahora aparecieron muchísimos más enemigos. Esta vez sí no me quise arriesgar, así que decidí retroceder. Y lo decidí mejor cuando de un golpe me quitaron mucha vida y me dejaron medio corazón, así que obviamente me fui a recuperar. Por suerte pude salir del peligro, pero casi no lo logro. Al salir, como ven, 2 bandidos me persiguieron, pero me pude deshacer de ellos. Pero bueno chicos, al día siguiente solamente estuve buscando mucho más recurso porque necesitaba recuperarme, y me estuve quedando en este tejado para resguardarme. Que por cierto me encontré 2 ampollas de adrenalina, que esto iba a ser más importante adelante. Aprovechando que estaba en la zona y tenía poca comida, estuve cocinándola antes de irme. Ahora sí estuve pensando en ir a la mina para conseguir cobre y otros materiales, así que examiné algunos orificios que habían por allí cerca, pero algunos no llevaban a ningún lado. Pero por supuesto pude conseguir carboncito y también cobre, pero necesitaba investigar las profundidades para la pólvora y el hierro, ya que lastimosamente los creepers no se spawnean en este mundo. Así que bueno, pasarían bastantes días explorando para encontrar una mina decente. Y en una parte conseguí a un personaje importante de la serie, que fue a Abby. Esta intercambiaba ciertos objetos bastante necesarios, pero por el momento no tenía para intercambiarle. En ciertas estructuras también estuve obteniendo madera, y en las estaciones militares no encontraba nada interesante. Los minerales que me estuve encontrando en el camino solo estaban por encima. Pero bueno, luego llegué a una torre de control, que esa se veía bastante bien para habitarla temporalmente. Y anoté las coordenadas. Como ya se estaba haciendo de noche, aproveché para quedarme a dormir. Y bueno, esta iba a ser mi base. Mientras tanto ya conseguiremos o haremos una mejor. Y a este pequeño punto de control tenía que aumentarle la seguridad, ya que se infiltraban ciertos caminantes y chasqueadores. Pero bueno, antes de irme tienen que saber que cociné bastante cobre para la munición y para estar preparado. Por supuesto, antes de salir hice municiones. Tengo que mencionar también que por allá afuera me encontré unos bloques de algas secas, que este combustible me iba a ayudar también. Estuve reparando también algunos bloques de cobre que me encontré en algunas estructuras, que el cobre se consigue más fácil de esta manera. Pero bueno, yo obteniendo cierto recurso hice el mejor water drop de la historia y me fui a explorar. En el camino me encontré otra ciudad un poco más pequeña, pero esta decidí ignorarla un poco. Y también encontré al parecer una sala de emergencias o un consultorio médico, algo por el estilo, porque habían varios medikits. Al igual que encontré un helicóptero militar que se había estrellado. Les spoileo que la mayoría estaba totalmente vacío, pero encontré algunos cofrecitos con ciertos ítems valiosos, como este mazo de 30 de daño. Después de eso llegué a una zona que al parecer tenía una buena cueva, pero también tenía bastante enemigo que derrotar. Esa cueva no era tan grande, pero sí tomé bastante cobre que había ahí. Al rato salí e intenté romper esos bloques de Cordyceps para ver qué me daban, y no me daban nada interesante, entonces seguí con la exploración. Aunque al rato se hizo de noche y me fui a un refugio para poder pasar de día seguramente. Hasta que por fin, chicos, encontré una cueva bastante decente que me puse a explorar. Aquí se spawneaba uno que otro enemigo, pero tampoco era tanto. Por supuesto me centré en lo importante, que era todo el recurso
recurso que veía, todo el recurso que agarraba. El caminante que más aparecía en esas cuevas era el chasqueador, que gracias a este mazo no me pudieron derrotar porque tenía bastante daño. Y tengo que mencionar también que el hierro por alguna razón estaba bastante escaso, aunque el hierro no es tan importante, pero estaba cuidándome mucho de los caminantes. De hecho les miento, el hierro es muy necesario para hacer las armas en sí, RPG o lo que sea. Pero bueno, más abajito me encontré una mineshaft, que esta iba a ser clave para encontrar carbón, ya que en los minecart a veces hay bastante. Bajando un poquito más me di cuenta que ahora el hierro abundaba más. Y más abajo me encontré un nuevo tipo de zombie, que este me dio un susto al principio, ya que era bastante rápido y estuve retrocediendo porque no sabía qué tanto daño hacía. Quizás esos son caminantes de cuevas profundas. Y bueno, también aproveché todo el oro que encontraba, ya que por alguna razón también abundaba, como si estuviera en una montaña. No sabía para qué me podía servir la redstone, pero por si acaso la estuve recolectando. En esas profundidades seguían apareciendo más caminantes de este estilo. Me seguía preguntando de dónde salían estos y por qué estaban en las profundidades, pero bueno, tenía que tener bastante precaución. Pero siguiendo con la minería, sí me encontré uno que otro diamante. Pero bueno, después de un rato farmeando hierro me pude hacer la mesa de todas las armas. Cada una por supuesto pedía ciertos materiales para poder realizarse. Y la primera arma que hice de esta mesa fue un AK-47, un arma bastante bella que nos iba a servir los próximos días. Esta arma la estrené con uno de los caminantes de las cuevas. Y bueno chicos, para adelantar estuve consiguiendo obsidiana para cositas a futuro. Y al rato conseguí un spawner en donde encontré pólvora, que esto es oro aquí en este mod, y también una manzana de nod. De ahí pues no pasó nada más interesante, solo seguí minando. Ya después de bastante rato y que se me acabara mucho el carbón, salí a la superficie y volví a la base. Cometí el error de fabricar ahí mismo la munición que necesitaba, ya que mucho mob me estuvo atacando, pero bueno. Y para rematar, se había hecho de noche yo farmeando la munición, entonces tuve que escapar. Corriendo me di cuenta que había alguien en la zona y esa era Ellie. Entonces utilicé el AK para poder ayudarla. Gracias a el AK pude deshacerme de los caminantes rápido. Hablé con Ellie y esta me vendía arco, flechas y machete por ciertas cositas. Lastimosamente la dejé a su suerte, ya que esta no me podía seguir. Y corrí rápidamente a otro punto de control que no era mi base, pero me quedé en ese sitio para poder dormir. Me dirigí a la pequeña ciudad y encontré a algunos supervivientes. Y bueno, estuve un poquito chequeando esa zona. Aquí me encontré cierto recurso como esas pociones que me iban a servir. Tomé algunas cosas, pero no muchas, ya que no tenía tanto espacio. Con todo lo que recolecté volví a la base sano y salvo después de una exploración en la mina exitosa. Y por alguna razón probé si el bloque de hierro crudo y el de, ¿cómo se llama este? De cobre se cocinaba. No sé por qué pensaba que eso se podía, pero bueno, ando medio loquito. Ya lo que hice después fue acomodar los recursos y prepararme. Y la base temporal había agarrado forma, solamente me quedé ahí los próximos días esperando a tener más recursos porque tenía que cocinar todos los materiales. Pero también los próximos días agarré un poquito de madera porque en la mina se me había desgastado bastante. Al mismo tiempo me estuve protegiendo de muchos caminantes que aparecían en la zona. Al regresar a la base me hice una RPG-7, que eso es un lanzamisiles. Pronto sabrán para qué lo voy a utilizar. Pero antes tienen que saber que me encontré a Joel fuera de mi casa junto a Ellie, que ese también me vendía cositas. Y bueno, espero que ellos sobrevivan junto a mí. Están cerca de mi base, así que van a estar cuidando la zona. Ya lo que hice los próximos días fue explorar las alcantarillas de la ciudad con bastante precaución. Lastimosamente esa precaución duraba mucho porque siempre me descubrían y tenía que salir corriendo. Y mi escopeta era un arma letal, ya que podía reventarlos de un solo tiro si le daba bien. E intentaba salir de las alcantarillas, pero afuera la cosa se veía peor. Pero bueno, tienen que saber que más adelante encontré una zona de supervivientes, que de hecho habían bastantes supervivientes que estaban aguantando el apocalipsis. Y en una parte hice un water drop, o lo intenté hacer, y quedé a un corazón y un zombie me estuvo persiguiendo, así que corrí y estuve defendiéndome casi como pude. Por poco
Un water drop fallido me cuesta todo el video. Y algo que hice un día después fue volver a la raid de bandidos para cobrar venganza. Estuve poco a poco deshaciéndome de todos los bandidos con el AK desde lejos, ya que esta arma es bastante eficiente para acabar con todos. Gracias a que tenía bastante recurso en ese momento pude hacerle frente. Aunque tenía que tener cuidado porque no solo me enfrentaba a los bandidos, sino que también a ciertos chasqueadores y tenía que derrotar a ambos. Por suerte tenía bastante protección y pude responder bien a los ataques sin tanta dificultad de vida u otra cosa. Pensé que había terminado, pero quedaba el round final en donde exponieron 2 tanques y tuve que salir corriendo un poco, más bien a retroceder. De hecho, uno de estos tanques o esos autos armados me bajó bastante vida y tuve que echarme la poción y recuperar vida. Me di cuenta que también estaban apareciendo muchos caminantes a mi alrededor, entonces tenía una doble amenaza. Para intentar deshacerme de algunos de los autos usé el RPG, pero prácticamente fallé. Le hice daño pero no le di justo, entonces estuve usando ya el poco recurso que me quedaba, porque para esas alturas no tenía tanta munición. Tenía poca vida y se estaban acercando, así que como último recurso usé la adrenalina y aproveché el momento para atacarlo cuerpo a cuerpo. La adrenalina me permitió no recibir daño por cierto tiempo y esto me ayudó a deshacerme de uno de los autos armados y pude completar mi plan. Pude alejarme bastante del peligro. En cuanto a los bandidos que quedaban, estuve encerrado enfrentándolos desde lejitos para no arriesgarme. Al rato sí decidí enfrentarlos cuerpo a cuerpo porque ya no faltaba mucho y también me comí una bandana para, bueno, asegurar la victoria. Ya el único que quedaba era este bandido y pude lograr derrotarlos a todos. Pensé que no iba a obtener nada por derrotarlos, pero de hecho mi recompensa fue demasiada. Me regalaron muchísimas cosas, tótems y muchas manzanas de notch. En cuanto a los spawners de color verde, esas son torretas que podemos spawnear en nuestra base, por si se lo preguntaban. Estas son torretas bastante grandes que nos ayudan con cualquier cosa que haya en un área de más o menos 10 bloques. Pero bueno muchachos, también aparte de los tótems conseguí cigarrillos, que para celebrar la victoria contra los bandidos me fumé un porrito y esto al parecer no era cigarro. Ignorando eso, tienen que saber que también algunos de esos me rompieron las ventanas y tuve que hacer barras de hierro para cubrir toda la zona. Y por lo menos ya la zona la pude hacer mucho más segura. Pero bueno, después salí a explorar y encontré una zona en donde vendían armas, pero esas armas lastimosamente no las podíamos usar porque eran del modo original. Después me encontré una estructura que jamás me había encontrado y lentamente me adentré y fui explorando, ya que no sabía qué criaturas estaban aquí. Tuve que salir y entrar por arriba, ya que por abajo estaba bloqueado, pero me encontré varios caminantes, que eso eran chasqueadores. Aquí en esta zona había loot bueno, pero tampoco tanto que digamos. Lo que sí pasó es que salir de este lugar en donde habían esporas del Cordyceps, intenté tomarme el antibiótico, básicamente la cura, pero me popeó un tótem, que de hecho yo no sabía dónde exactamente estaban las esporas, así que esto me agarró otra vez. Y en ese momento no me di cuenta, pero esas partículas que se ven ahí son las esporas que salían del techo. Pero cuando me di cuenta ya era tarde porque me empezó a afectar otra vez y no tenía antibióticos y me popió el último tótem que tenía en el inventario. Ya no quise seguir arriesgándome y me alejé de la zona para volver a la base y reponer mis tótems. Pero en el camino me encontré un infectado que había sobremutado. Este tipo lanzaba como veneno en el aire, aunque no sabía si eran esporas del Cordyceps, así que estaba teniendo mucho cuidado. Estaba pensando si quedarme o irme, ya que no tenía tanta munición. De hecho no tenía munición de escopeta ni de AK. Aquí por ejemplo tuve que comerme una notch por si acaso. Opté por irme usando las notch que tenía porque estaba apareciendo mucho caminante y se habían vuelto bastante rápidos, entonces mientras corría estuve macheteándolos y por alguna razón no podía perder a esa entidad mutada, entonces tuve que enfrentarme a ella. Mientras estaba peleando con ese infectado mutado aparecían otras entidades que tampoco sabía de dónde habían salido, pero eran nuevas. En esta parte los infectados casi me derrotan, pero me comí una notch justo a tiempo, le disparé a la entidad mutada y la derroté. Esta dejó bastante luz. Ya con ese monstruo derrotado volví a la base. Esa noche estuvo pesada, así que tuve que distraerme. Pero bueno chicos, cuando repuse un poquito mi loot estuve en exploración
venían de zonas bastante lejanas. Pasé por un pantano en donde había bastante caminante, pero nada interesante. Y mientras estaba encontrando estructuras, estaba aprovechando para obtener todo el cobre que pudiera. Y en ese camino igual estaba bastante lejos y seguía encontrando solamente infección. Pero bueno, algo que después encontré que me llamó bastante la atención fue un pequeño pueblito de una resistencia que en este momento estaba en guerra con otra banda. Esta banda era bastante grande, ya que en muchas torres había muchos policías y otros supervivientes. Llegué en muy mal momento, traje el peligro, ya que hice que los caminantes infectaran toda la zona. Aparte de esto, estaba en medio de una zona de guerra, ya que todos estaban enfrentando entre sí mientras yo robaba. Sí, no sé por qué llegué justo en el momento que todos estaban matando entre sí. Y bueno, tienen que saber que en una zona militar lejana encontré este equipamiento, que sí era un verdadero equipamiento militar con armas y todo. Y tienen que saber que en cuanto intenté regresarme, la cosa se puso peor con las bandas enfrentándose, habían demasiados. Así que bueno, yo estuve regresándome otra vez a mi base. Ya después lo que estuve intentando hacer era conseguir un transporte. Comencé por un caballo, pero este caballo era bastante lento. Por primera vez también encontré una araña infectada por el Cordyceps y estaba bastante interesante. Esta araña tenía bastante vida, pero bueno, pude llegar a la base sano y salvo y por supuesto lo celebré. A lo otro que me dediqué fue a conseguir un poco más de cobre porque necesitaba restaurar las municiones y estuve en Mineshaft y encontré muchas zonas en donde había básicamente loot como pólvora y algunas otras cosas. Ya por el día 49 estuve haciendo toda la munición. Obviamente anteriormente estuve esperando que se cocinara todo lo que encontré y ya para este entonces estábamos a medio camino y por supuesto lo celebré. Ahora tocaba hacer una base más decente. Pero bueno, en esta parte ya pensaba en hacerme un rifle, pero necesitaba varas de Blaze. Así que limpié la zona de abajo de la base para poner el portal al Nether. Así que al otro día me metí en el Nether para examinar y supuse que no iban a haber infectados. Y estaba en una grave equivocación porque habían piglins infectados y unos infectados que jamás había visto, que estaban bastante chetados. Ya que por ejemplo a uno solo de este le estaba dando escopetazos y muchos golpes y este no se moría. También apareció otro infectado que explotó y este me corrompió. En ese momento lastimosamente me popearon un tótem porque no tenía antibiótico. Entonces bueno, como supuse que aquí no iba a haber mob, tuve que volver a la base para recuperarme. Pero antes tienen que saber que me encontré este piglin mutante, que su diseño estaba bastante bien hecho y había muchos más piglins infectados. De hecho en esta parte uno de estos chasqueadores casi me popea el tótem. Y les cuento que en el Nether habían mejores estructuras con un mejor loot, o más o menos. Pero bueno, como había dicho, volví a la base para recuperar material y hacer más munición. Ya después salí en busca de las varas de Blaze y les voy a resumir mi estadía por el Nether. Lo primero que encontré aquí fue una estructura gigantesca que pensé que era una Bastion, pero no, era una estructura del mob de Cordyceps, que aparte de que estaba mal generada y bugueada, esta no tenía absolutamente nada valioso, solo era muy grande y ya está. Por desgracia no le sacaron provecho a esta dungeon, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Incluso le tuve fe, así que con esperanza fui al último piso para encontrarme algo, pero estaba totalmente vacío. Después de esa enorme decepción decidí irme de la zona. Pasaba que en algunas estructuras pequeñas habían muchos bloques de oros generados, entonces me venía de perlita. Pero bueno, en un rato después de avanzar bastante pasó algo bastante malo, ya que intenté huir de unos piglins, estos me empujaron y caí a un lago de lava. Intenté mantener la calma y simplemente puse bloques para poder salvarme, pero popeé un tótem. Después de esa popeada bastante tonta, simplemente volví en el recorrido. En el camino apareció otro zombie de esos que explotan y este me logró infectar. Y por desgracia me popearon otro tótem más. Ya estuviera muerto a no ser por los tótem. Ya había encontrado la fortaleza, pero tenía que tener cuidado porque solo me quedaba un tótem. Como dato curioso, me encontré un cofre lleno de cigarrillos. Intentando subir a la fortaleza me quité bastante vida y tenía unos zombies detrás y tuve que comerme una manzana encantada para no popear el tótem y deshacerme de lo que quedaba. Pero bueno, en esta fortaleza en vez de esqueletos normales aparecían esqueletos infectados por el Cordyceps y habían bastantes Blaze. Pero no era suficiente con los Blaze de los
los pasillos, sino que quería encontrarme un spawner de Blaze. Después de un rato lo encontré y solamente farmeé bastantes varitas. Después del farmeo exitoso simplemente pensé en volver, pero volviendo pasó algo bastante malo porque me lograron empujar, o básicamente la paniqué y me caí otra vez a la lava. Había perdido el último tótem y no sabía que esto me daba resistencia al fuego al popear, pero igual me comí una manzana encantada por si acaso. Como ya no tenía tótem, me puse a recuperar un poco de armadura. Pero no se preocupen chicos, porque pude llegar sano y salvo al portal de regreso. Perdí bastante en ese recorrido, pero bueno, valió la pena. Por fin pude craftearme este rifle que hacía un montón de daño, pero le faltaba cierta mejora. Así que después hice esta mesa de accesorios y me puse a investigar. Vi que al rifle se le podían poner muchas miras y por supuesto le puse la mejor mira de todas, que con esto puedo ver desde bastante lejos. Quise probarlo en las afueras y noté que había un tipo de zombie nuevo que exponeaba a otros caminantes, y en la colina había otro tipo de Cordyceps que nunca había visto. Eran 2 en 1. Supuse que la infección había mutado a algunos caminantes, entonces tocaba prepararme. Quise mejorar el AK, pero lo pensé bien y me hice una M4. La M4 hace un poquito menos de daño, pero es más rápida y más precisa. Pero bueno, antes de salir celebré antes de tiempo. Luego me dirigí a la ciudad para ver qué cosas me podía encontrar. Les comento que al principio no encontré nada interesante, solo los mismos infectados de siempre. Pero no me imaginé que esa misma noche iba a spawnear algo bastante malo. Pero antes tienen que saber que el sniper estaba increíble, hacía un daño muy espectacular. Pero bueno, la criatura que me encontré fue esta que está por aquí, que al parecer era un Cordyceps mutado, parecía un dinosaurio. Esta fue una entidad bastante rápida y me daba ceguera cada que me golpeaba, entonces yo solamente corría y disparaba. Lo que me tenía más sorprendido era la cantidad de vida que este monstruo tenía. Yo solamente seguía disparándole y gastando balas. Esto no fue suficiente porque este monstruo logró popearme el tótem. Tuve que comerme manzanas de noche y seguir disparando. También usé el rifle, hasta incluso intenté luchar con él cuerpo a cuerpo y lo logré vencer. Pero bueno, después de esa batalla estuve recuperando bastante recursos, y cuando intenté volver a la base me encontré otro monstruo. Esta era una criatura más grande. Aparte de eso, al mirar a la derecha vi que había otro monstruo de estos, entonces tenía que actuar. Estuve en una batalla bastante épica con este monstruo también. Este por poco me popea otro tótem, pero me comí una manzana encantada a tiempo. Y estuve poniendo todo mi empeño en derrotar otra vez a este monstruo. Y después de un tremendo disparo con el rifle pude derrotarlo. Y bueno, no pasó mucho tiempo cuando la otra criatura me vio, y esta era bastante rápida como la otra. Supuse que esta era más fuerte, así que cargué el lanzamisiles, lo usé contra esta bestia, pero fallé, ya que esto es algo impreciso o no le da donde apuntas. No tenía casi misiles y no sabía cómo usar muy bien esta arma y fallé otro misil. Y para completar la cosa, este monstruo tenía la habilidad de infectarme, entonces se puso más hardcore, pero estaba resistiendo. Cuando salí del agua vi que el monstruo estaba en el agua y le lancé un misil que se comió completito. Después le lancé otro que también lo acerté, pero ya se me habían acabado. Igualmente lo dejé a poca vida y pude derrotarlo, y ya después solamente me regresé a la base para recuperar la munición. Pero antes de irme tienen que saber que apareció este monstruo cerca de donde derroté a la criatura, y supuse que salió del bloque que se spawneó, pero bueno, yo ya no tenía munición y no sabía qué tan fuerte era, así que me fui a la base. Ya después de derrotar a mucho caminante por el camino, volví a la base sano y salvo. Al recuperarme volví a la zona para saber si estaba el monstruo todavía, pero cuando volví toda esa zona estaba infectada
azotada. Supuse que el monstruo se ahogó y liberó todo eso. Y de hecho habían los mismos monstruos pero pequeños abajo, y mis armas estaban volviendo lentas por aquí. No me quería adentrar porque seguramente me iba a hacer el efecto este de infección. Pero lo que sí estuve viendo es que este Cordyceps o ese núcleo se estaba expandiendo por toda esta área. Y como lo sospeché, este Cordyceps me infectó y ni siquiera me había acercado tanto. Por poco me popé el tótem, pero me pude poner una bandana y luego se terminó el efecto, ya que esto dura más o menos como 17 segundos. Pero bueno, llegué a la conclusión de que esa zona se perdió totalmente, no se podía hacer nada más. Y bueno, quise regresarme, pero este antes me infectó y no tenía antibióticos en el inventario, entonces me popió el último tótem que me quedaba. Ahora sí no me quedaba ni un solo tótem, ni siquiera guardados en la base. Tenía que tener muchísimo cuidado de ahora en adelante. Aunque pasó que al otro día se estaban spawneando cosas cerca de la base, incluso cosas infectadas como pilares de Cordyceps. A esta criatura, por ejemplo, la pude vencer bastante fácil, pero era una criatura que no había visto. Aparte de eso, se estaban generando criaturas de Cordyceps pero voladoras, entonces estaba hardcore la cosa, y habían unas plantas de Cordyceps, o eso parecía. Todas esas criaturas eran completamente nuevas y yo no tenía tanta munición por ahora. Igualmente, con la munición que me quedaba intenté hacerle frente a esas criaturas, pero eran más fuertes de lo que creía. Estuve gastando mucha munición del M4 por ejemplo, pero esas plantas no se morían. Pero bueno, cuando se hizo la noche decidí recuperar recursos, más que todo munición de las armas. Aunque la última munición sí la estuve gastando en estas plantas para ver si podía vencer alguna, pero por andar inventando esas plantas me lograron infectar y por poco no sobrevivo, ya que no tenía mucho antibiótico ni tampoco tótem. Lo que me salvó fue un paracetamol. Pero bueno, pasaron bastantes días en los que me dediqué únicamente a buscar muchísima munición en spawners, mineshaft y más spawners. Por supuesto también me encontré bastante diamantito, pero lo importante era la pólvora, que no era tan fácil de conseguir. Después de salir exploré un poco las zonas para encontrar que si bandanas y otros recursos. Conseguí bastantito de madera y solo me quedé farmeando mucha más munición y otros recursos. Y ahora sí, los próximos días me estuve deshaciendo de la plaga, que no sabía por qué se habían spawneado tantas flores de esas por las zonas, pero tocaba defender toda mi zona. Y si estuve resistiendo bastante es porque estuve usando todas las notch que tenía. En este punto se me habían acabado ya los misiles, así que con la M4 me puse a dispararle a tope y también a darle machetazos a las flores y a los zombies, que gapleándome de cada rato eso se pudo lograr. Vencí a todas las flores de la zona. De ahí solamente me dediqué a farmear mucho más recursos y a seguir explorando, pero me voy a saltear esa parte, porque después de farmear bastante llegó un día bastante importante, que fue el día 91, ya que en este día llegó una horda de infección bastante grande, que al principio no se veía tan grande, hasta que empezaron a aparecer muchísimos más Cordyceps mutados. Que bueno, la batalla fue bastante larga, pero no quería alargar tanto el video. Lo que sí quiero que vean que esta granada la calculé bastante bien y esta le explotó completica y pude derrotarlo después. Y no solo era uno, sino que eran dos que habían aparecido esa vez. Por eso fue un día bastante importante y bastante peligroso. De hecho, spawneó un tercero junto al otro. Estaba muy cerca de completar los 100 días, así que no me iba a dejar vencer tan fácil. Me recuperé con manzanas de noche y derroté al primero. Y después de un rato defendiéndome pude derrotar al segundo. Y por supuesto después de ello se spawneó este monstruo que ocasionó una infección bastante grande. Y toda la zona de mi hogar, o más o menos cerca, se estaba cubriendo de esporas y estaba apareciendo mucho bicho. Y por culpa de esos monstruos, miren cómo se estaba propagando toda esta infección cerca de mi base. Así que rápidamente tomé todo lo que pude de mi base y antes de irme
estuve intentando adentrarme a la zona con manzanas de noche a ver si encontraba el cetro, pero no pude hacer mucho. Así que lamentablemente tuve que abandonar la zona. Estuve intentando encontrar refugio, pero ya había muchas zonas infectadas. Mi objetivo era llegar a esa base de allá. Intentando entrar se me subió la dificultad ya que había mucho caminante por la zona porque era de noche. Pero no se preocupen porque logré entrar. Y bueno, en esta zona había muchos supervivientes, así que me quedaría ahí hasta llegar a los 100 días. Así que me instalé y estuve guardando todo lo que pude agarrar. Y tienen que saber que puse torretas para que defendieran la zona. De hecho tuve que poner varias porque había mucho infectado por esa zona. Y el último Cordyceps mutante que me enfrenté fue a ese que ven ahí, que este me dio ceguera desde lejos y tenía muchas partículas. Este comenzó exponiéndome mucho caminante y Cordyceps por toda esa zona en donde estaba, pero estaba teniendo mucho cuidado. Ya se me habían acabado las balas del M4, así que tuve que improvisar. Por suerte ya estaba poca vida y lo pude derrotar con la Glove. Pero bueno, ya solo quedaba volver a la base y esperar a que se completaran los 100 días antes que sucediera algo mucho peor. Así que nos vemos dentro de unos 7 días. Estaré defendiendo un poquito la zona y quizás explorando un poco recursos. Pero bueno chicos, después de varios días hemos completado el reto. Llegamos al día número 100. Si llegas hasta acá, comenta la palabra Cordyceps y estaré dejando corazoncito. Ya saben que siempre los leo. Ya saben que pueden darle al botón de me gusta. Gracias por ver este video y esperen nuevos videos.